Sin proceso no hay transformación. Odiosa, 4ª temporada. El éxito es aquí. Bienvenido. La infelicidad no llega cuando pensamos que no tenemos suficiente, sino cuando creemos que nos falta algo. Creer que nos falta algo es vivir en deuda con nosotros mismos. Reconocer que ya somos completos, aunque sigamos creciendo, es vivir desde la dignidad. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un episodio más de Odiosa. Gracias por acompañarme una semana más. Y pues bueno, en el penúltimo episodio de esta temporada, esta 4ª temporada que nos ha dado muchos regalos, pero hoy vamos a hablar de algo muy interesante que nos pasa a muchas personas. Antes de que esta temporada termine, te voy a dejar reflexionando bastante sobre la manera en la que estás viviendo o no estás viviendo más bien. Entonces, pues bueno, vamos a platicar acerca de este tema que voy a iniciar contándote un cuento del doctor Jorge Bucay para que empecemos a reflexionar. Este cuento se llama, como el título del episodio, El Círculo del 99. Había una vez un rey muy triste que tenía un sirviente que, como todo sirviente del rey triste, era muy feliz. Todas las mañanas llegaba a traer el desayuno y a despertar al rey cantando y tarareando alegres canciones de juglares. Una gran sonrisa se dibujaba en su cara y su actitud para con la vida era siempre serena y muy alegre. Un día el rey lo mandó a llamar. «Paje», le dijo, «¿cuál es tu secreto?» «¿Qué secreto, su majestad?» «¿Cuál es el secreto de tu alegría?» «No hay ningún secreto, Alteza». El rey se enojó y dijo, «No me mientas, paje. He mandado a cortar cabezas por ofensas menores que una mentira». «No le miento», respondió el paje. «No guardo ningún secreto». «Entonces, ¿por qué estás siempre alegre y feliz, Dime, ¿por qué?» «Majestad, no tengo razones para estar triste. Su Alteza me honra permitiéndome atenderlo. Tengo mi esposa y mis hijos viviendo en la casa que la corte nos ha asignado. Somos vestidos y alimentados y además Su Alteza me premia de vez en cuando con algunas monedas para darnos algunos gustos. ¿Cómo no estar feliz? Si no me dices ya mismo el secreto, te haré decapitar», dijo el rey. «Nadie puede ser feliz por esas razones que me has dado». «Pero, majestad, no hay secreto. Nada me gustaría más que complacerlo, pero no hay nada que yo esté ocultando». Vete antes de que llame al verdugo», dijo el rey. El sirviente sonrió, hizo una reverencia y salió de la habitación. El rey estaba como loco. No consiguió explicarse cómo el paje estaba feliz viviendo de prestado, usando ropa usada y alimentándose de las sobras de los cortesanos. Cuando se calmó, llamó al más sabio de sus consejeros y le contó su conversación que había tenido en la mañana. «Dime tú, ¿por qué ese hombre es tan feliz?» «Ah, majestad, lo que sucede es que él está fuera del círculo». «¿Fuera del círculo?» «Así es». «¿Y eso es lo que lo hace feliz?» «No, majestad», explicó el sabio. «Eso es lo que no lo hace infeliz». Dijo el rey, a ver si entiendo. ¿Estar en el círculo te hace infeliz?» «Así es». «¿Y él no está?» «Así es». «¿Y cómo salió?», dijo el rey. «Bueno, nunca ha entrado». «¿Qué círculo es ese?». «El círculo del 99», dijo el sabio. «Verdaderamente no entiendo nada», respondió el rey.
Así que el sabio le dijo, la única manera para que entiendas sería mostrártelo en los hechos. ¿Cómo? Bueno, dejando entrar a tu paje en el círculo. Eso, obliguémoslo a entrar. No, Alteza, nadie puede obligar a nadie a entrar en el círculo. Entonces, habrá que engañarlo. No hace falta, Su Majestad. Si le damos la oportunidad, él entrará por su propio pie solito. ¿Pero cómo? ¿Él no se dará cuenta de que eso significa convertirse en una persona infeliz? Claro que se dará cuenta. Entonces no entrará, dijo el rey. No lo podrá evitar, dijo el sabio. Tú dices que él se dará cuenta de la infelicidad que le causará entrar en ese ridículo círculo y que aún así entrará en él y no podrá salir. Así es, Su Majestad. ¿Estás dispuesto a perder un excelente sirviente para poder entender la estructura del círculo? Sí, dijo el rey. Bien, esta noche te pasaré a buscar. Debes tener preparada una bolsa de cuero con 99 monedas de oro. Ni una más, ni una menos. ¿Qué más? ¿Llevo guardias por si acaso? No, solo la bolsa de cuero, Majestad. Hasta la noche. Hasta la noche, dijo el rey. Así fue. Esa noche el sabio pasó a recoger al rey. Juntos llegaron a escondidas a los patios del palacio y se ocultaron junto a la casa del paje. Allí esperaron el alba. Dentro de la casa se encendió desde muy temprano la primera vela. El sabio ató a la bolsa de cuero un mensaje que decía: este tesoro es tuyo. Es el premio por ser un buen hombre. Disfrútalo y no le digas a nadie cómo lo has encontrado. Después ató la bolsa a la puerta del criado, tocó la puerta y volvió a esconderse. Cuando el paje salió, el sabio y el rey espiaban lo que ocurría desde atrás de unos matorrales. El sirviente vio la bolsa, leyó el mensaje, agitó la bolsa y al escuchar el sonido metálico se estremeció. Apretó el tesoro contra el pecho y miró a su alrededor para comprobar que nadie lo observaba y entró a su casa. Desde afuera se oyó cómo el criado atrancaba la puerta y los espías se asomaron a la ventana para observar la escena. El hombre había tirado todo lo que había sobre la mesa excepto la vela. Se había sentado y había vaciado el contenido del saco en la mesa. Sus ojos no podían creer lo que veían. Era una montaña de monedas de oro. Él, que nunca había tocado una de esas monedas, tenía hoy una montaña de ellas para él. El paje las tocaba y amontonaba, las acariciaba y hacía brillar la luz de la vela sobre ellas. Las juntaba y desparramaba, hacía pilas de monedas y así, jugando y jugando, empezó a hacer pilas de 10 monedas. Un montón de 10, 2 montones de 10, 3 montones, 4, 5, 6. Y mientras sumaba 10, 20, 30, 40, 50, 60, hasta que formó el último montón y era de 9 monedas. Primero, su mirada recorrió la mesa, buscando una moneda más. Luego, miró el suelo y finalmente dentro de la bolsa. No puede ser, pensó. Puso el último montón al lado de los otros y confirmó que era más bajo. 99, gritó. ¡Me han robado! ¡Me han robado, malditos! Volvió a buscar sobre la mesa, en el piso, en la bolsa, en sus ropas. Vació sus bolsillos debajo de los muebles, pero no encontró lo que buscaba. Sobre la mesa, como burlándose de él, un montoncito de monedas resplandecían,
pero le recordaban que había 99 monedas de oro. Solo 99. 99 monedas es mucho dinero, pensó, pero me falta una moneda. 99 no es un número completo, pensaba. 100 es un número completo, pero 99 no. El rey y su asesor miraban por la ventana. La cara del paje ya no era la misma. Estaba con el ceño fruncido y los rasgos tensos. Los ojos se habían vuelto pequeños y arrugados, y la boca mostraba un horrible rictus por el que se asomaban sus dientes. El sirviente guardó las monedas en la bolsa y, mirando para todos lados para comprobar que no lo viera nadie en la casa, escondió la bolsa entre la leña. Luego tomó papel y pluma y se sentó a hacer cálculos. ¿Cuánto tiempo tendría que ahorrar el sirviente para comprar su moneda número 100? El criado hablaba solo en voz alta. Estaba dispuesto a trabajar duro hasta conseguirla. Después, quizá no necesitara trabajar más. Con 100 monedas de oro, un hombre puede dejar de trabajar. Con 100 monedas de oro es un hombre rico. Con 100 monedas se puede vivir tranquilo. Terminó su cálculo, así que si trabajaba y ahorraba su salario y algún dinero extra que recibiera, en 11 o 12 años juntaría lo necesario para conseguir su última moneda de oro. 12 años es mucho tiempo, pensó. Quizá pudiera pedirle a su esposa que buscara trabajo en el pueblo por un tiempo, y él mismo, después de todo, él terminaría su tarea en el palacio a las 5 de la tarde y podría trabajar hasta la noche y recibir alguna paga extra por ello. Sacó las cuentas, sumando su trabajo en el pueblo y el de su esposa. En 7 años podría reunir el dinero. Era demasiado tiempo. Quizá pudiera llevar al pueblo lo que le quedaba de comida todas las noches y venderlo por unas monedas. De hecho, cuanto menos comieran, más comida habría para vender. Vender. Estaba haciendo calor. ¿Para qué tanta ropa de invierno? ¿Para qué más de un par de zapatos? Era un sacrificio, pero en 4 años de sacrificio llegaría a su moneda número 100. El rey y el sabio volvieron al palacio. El paje había entrado en el círculo del 99. Durante los siguientes meses, el sirviente siguió sus planes tal como se le ocurrieron aquella noche. Una mañana, el paje entró a la alcoba real, golpeando las puertas, refunfuñando y de pocas pulgas. «¿Qué te pasa?», preguntó el rey de buen modo. «No me pasa nada. Antes, no hace mucho, reías y cantabas todo el tiempo». «Hago mi trabajo, ¿no? ¿Qué querría su Alteza? ¿Que fuera su bufón y su juglar también?». No pasó mucho tiempo antes de que el rey despidiera al sirviente. No era agradable tener un paje que estuviera siempre de mal humor. El rey, al ver al sirviente cansado y obsesionado, comprendió la lección del sabio. El consejero explicó: el círculo del 99 es el círculo de aquellos que tienen suficiente, pero nunca están satisfechos, porque siempre anhelan esa última moneda. Entrar en él significa pensar que la felicidad solo llegará cuando consigamos eso que nos falta, olvidando disfrutar de lo que ya tenemos. ¿Cuántas cosas cambiarían si pudiéramos disfrutar de nuestros tesoros tal como están? Pero ojo, reconocer el 99 como un tesoro no quiere decir abandonar los objetivos, no quiere decir conformarse con cualquier cosa, porque aceptar es una cosa y resignarse es otra. ¿Qué tal con esta gran lección que acabamos de escuchar en este cuento? ¿Cuántos de nosotros no hemos entrado en ese círculo del 99 y no solo con lo económico, sino con muchas cosas más en la vida?
Hay una forma muy silenciosa de pobreza que no tiene nada que ver con la falta de recursos, sino con la manera en que miramos la vida. Es una pobreza que se instala en la conciencia cuando los ojos se entrenan para buscar siempre lo que falta y se olvidan de reconocer lo que ya está. No es una carencia material necesariamente, es una carencia de presencia. No empobrece los bolsillos, sino la percepción. No vacía las manos, sino la capacidad de estar. De ahí nace una de las grandes paradojas humanas. Podemos tener mucho y sentirnos vacíos. Podemos haber avanzado y vivir con la sensación constante de atraso. Podemos estar rodeados de amor y aún así experimentar la soledad. Desde pequeños aprendimos a mirar hacia adelante, a desear, a proyectarnos, a creer que lo valioso siempre está en el siguiente escalón. Cuando logres esto, cuando tengas aquello, cuando seas más, y sin darnos cuenta, entrenamos la mirada para el futuro y dejamos sin habitar el presente. No porque el futuro no sea importante, sino porque lo convertimos en el único lugar posible de la plenitud. Entonces la vida no se vive, se posterga. Cada logro pierde densidad apenas es alcanzado. Cada momento se diluye antes de ser reconocido y lo que podría sentirse pleno se percibe insuficiente. De este modo, el futuro se convierte en un refugio ilusorio donde depositamos la idea de plenitud. No porque planear sea un error, sino porque le otorgamos al después un poder que despojamos de la ahora. La consecuencia es sutil pero profunda. Dejamos de habitar lo que somos mientras esperamos convertirnos en algo más. Y en esa espera constante, la gratitud se vuelve condicional, como si reconocer lo que existe implicara renunciar a lo que se anhela. Cuando la vida se evalúa desde la falta, todo parece provisional. Así que por eso, en este episodio, quiero explorar esa tendencia humana a fijar la atención en lo que no se tiene, a vivir desde la sensación de incompletud y a postergar la gratitud como si fuera un lujo que solo puede permitirse a quien ya llegó a la meta. Aquí no se propone renunciar al deseo, sino reconciliarlo con la conciencia. No se trata de conformismo, sino de presencia. Tal vez la verdadera riqueza no consista en llegar a tenerlo todo, sino en aprender a estar con lo que ya se tiene sin sentir que la vida está en pausa. Y tal vez la plenitud no sea un lugar al que se arriba, sino una forma de mirar lo que se cultiva. La mente humana tiene una habilidad extraordinaria para detectar lo que no está. Es un mecanismo antiguo, ligado a la supervivencia. Buscar lo que falta fue durante siglos una estrategia para mantenerse con vida. El problema surge cuando ese mecanismo, útil en lo físico, se traslada sin filtro al plano emocional y existencial. Entonces, ya no buscamos alimento o refugio, sino validación, reconocimiento, éxito, amor, sentido. Y aunque muchas de esas cosas estén presentes de formas sutiles o suficientes, la mente insiste, no es suficiente, debería ser más, aún falta algo. Así nace una narrativa interna de carencia que no depende de la realidad, sino de la comparación. No nos medimos por lo que somos, sino por lo que creemos que deberíamos de ser. No valoramos lo que tenemos, sino lo que otros parecen tener. La falta deja de ser objetiva y se vuelve simbólica. En este punto, las necesidades básicas se transforman en exigencias simbólicas. No basta con ser aceptado, se necesita ser reconocido. No basta con vincularse, se exige ser elegido de cierta manera. No basta con avanzar, se demanda destacar.
Incluso cuando hay logros, afecto o estabilidad, la mente los revisa con lupa y los reduce, señalando aquello que no coincide con el ideal construido. La experiencia vivida pierde valor frente a la expectativa imaginada. Así se construye una voz interna que rara vez se apoya en hechos y casi siempre se alimenta de referentes externos. El parámetro deja de ser la propia historia y pasa a ser una versión editada de la vida ajena. La comparación se vuelve el filtro principal de la evaluación y con él llega una sensación constante de insuficiencia. Que no responde a la realidad, sino a un estándar inalcanzable. Cuando la falta se vuelve simbólica, ya no puede resolverse acumulando. Ningún reconocimiento es suficiente. Ningún éxito calma del todo. Ningún vínculo llena completamente. La mente, entrenada para buscar déficits, siempre encontrará uno nuevo. Y así, incluso en contextos de abundancia, se instala una percepción de escasez que no tiene que ver con lo que falta afuera, sino con una mirada que ha olvidado cómo registrar lo que ya es. Cuando la mente se acostumbra a leer la vida desde la falta, esa lógica no se queda en el pensamiento. Termina moldeando la identidad. Poco a poco la persona deja de preguntarse quién es y comienza a evaluarse según cuánto le falta para ser suficiente. El yo deja de sentirse como un territorio habitable y se convierte en un proyecto inconcluso, siempre en revisión, siempre en deuda consigo mismo. La autoestima es, en este contexto, deja de ser una base interna y se transforma en un reflejo inestable. Depende de la mirada externa, del reconocimiento, de la comparación favorable. No se construye desde el valor propio, sino desde la aprobación. Esta forma de relacionarse con uno mismo genera una identidad frágil, sostenida por criterios cambiantes. No hay descanso porque siempre hay algo que ajustar. No hay integración porque el yo se percibe como una versión incompleta de algo que aún no se es. En lugar de habitar la propia historia, se la juzga desde una narrativa idealizada que nunca termina de cumplirse. El deseo, que podría ser una fuerza creativa, queda atrapado en esta dinámica. Ya no impulsa desde la curiosidad o la expansión, sino desde la carencia. No nace del entusiasmo por crecer, sino por el miedo a no ser suficiente. Así, el deseo pierde su carácter vital y se vuelve una exigencia constante que no permite disfrutar el proceso. No se desea porque se ama el camino, sino porque se teme quedarse atrás. El costo emocional de vivir bajo esta lógica es profundo y muchas veces silencioso. Aparece como una insatisfacción persistente que no se resuelve con cambios externos. Se manifiesta en cansancio emocional, en ansiedad difusa, en una sensación de urgencia que no tiene un objetivo claro. La vida se experimenta como una carrera interminable donde nunca se alcanza la meta definitiva. A nivel existencial, esta mirada genera una desconexión con el presente. El ahora se vuelve insuficiente por definición. Siempre es un medio para llegar a otro lugar, nunca un espacio válido en sí mismo. Esto dificulta el disfrute, pero también el duelo, porque incluso el dolor necesita presencia para ser elaborado. Cuando todo se vive con prisa por superar, por avanzar, por rápido, ya quiero, se pierde la posibilidad de integrar lo vivido. Paradójicamente, cuanto más se intenta llenar ese vacío simbólico, más evidente se vuelve.
porque no se trata de algo que pueda completarse desde afuera, es una ausencia que señala, en realidad, una desconexión interna, la dificultad de reconocerse como alguien ya valioso, ya digno, aún en proceso. Actualmente vivimos en una cultura que glorifica el crecimiento constante, la acumulación y el logro. El mensaje es claro: detenerse es fracasar. Descansar es perder el tiempo. Estar satisfechos es sospechoso. Desde esta lógica, apreciar lo que se tiene puede confundirse con mediocridad. Agradecer demasiado parece una señal de que ya no se aspira a más. Pero esta idea es profundamente engañosa. Apreciar no detiene el movimiento, lo humaniza. La cultura del siempre más nos empuja a vivir en una carrera sin línea de llegada. Cada meta alcanzada se transforma rápidamente en un nuevo punto de partida. El problema no es avanzar, sino permitirnos reconocer el camino recorrido. En esta lógica, el valor personal se mide por la productividad, la expansión y la capacidad de ir siempre un paso adelante. Detenerse no se lee como una pausa necesaria, sino como un síntoma de estancamiento. Descansar se asocia con debilidad. Estar satisfechos genera sospecha, como si la plenitud fuera incompatible con la ambición. En este mandato cultural no se impone únicamente desde afuera, se interioriza, se vuelve una voz que empuja incluso cuando el cuerpo pide tregua y la mente necesita silencio. Así, muchas personas continúan avanzando no por deseo genuino, sino por miedo a quedarse atrás. El crecimiento deja de ser una elección y se transforma en una exigencia constante que rara vez se cuestiona. Apreciar no es detener el impulso, sino darle sentido. No es cerrar el camino, sino reconocer que hay suelo bajo los pies. Cuando la gratitud desaparece, el movimiento se vacía de significado. Se avanza, pero no se evita el trayecto. Cada meta cumplida se consume rápidamente, como si su función fuera únicamente habilitar la siguiente. No hay integración, no hay celebración real, no hay tiempo para reconocer lo que costó llegar hasta ahí. El logro se vuelve efímero y la satisfacción un estado siempre postergado. Esta dinámica produce una forma particular de desgaste, el cansancio de quien nunca llega. No importa cuánto avance, siempre hay un nuevo estándar, una nueva comparación, una nueva exigencia. La vida se convierte en una carrera sin línea de llegada, donde el sentido no está en el recorrido, sino en una promesa futura que nunca termina de cumplirse. El problema entonces no es el crecimiento, sino la pérdida de conciencia dentro de él. Avanzar sin reconocer el camino recorrido fragmenta la experiencia, impide construir una narrativa coherente de la propia vida. Sin pausas para mirar atrás, para integrar, para agradecer, el progreso deja de nutrir y entonces comienza a vaciar. Humanizar el crecimiento implica devolverle ritmo, profundidad y sentido. Implica aceptar que no todo avance se mide en expansión, que también hay crecimiento en la pausa, en la permanencia, en el reconocimiento de lo suficiente. Tal vez la verdadera madurez no consista en llegar cada vez más lejos, sino en aprender a estar plenamente donde ya se está. La gratitud no es una emoción ingenua ni un optimismo forzado. Es un acto de conciencia, es la decisión de entrenar la mirada para incluir lo que ya está, no solo lo que falta. Cuando agradecemos, no negamos el deseo, lo equilibramos. Reconocemos que la vida no empieza cuando todo esté resuelto, sino ahora, en este instante perfecto.
la gratitud devuelve por proporción. Nos recuerda que muchas de las cosas que hoy damos por sentado alguna vez fueron profundamente deseadas. La gratitud por lo que ya se tiene no surge de la abundancia ideal, sino de una forma distinta de estar en la vida. No aparece cuando todo encaja, sino cuando la conciencia deja de sostener el valor de la experiencia. Agradecer lo presente implica reconocer que, aún con límites y faltantes, la vida está ocurriendo y merece ser habitada. Muchas veces pasamos por alto lo que ya está porque se ha vuelto cotidiano. Lo familiar pierde brillo no porque carezca de valor, sino porque deja de llamar la atención. El cuerpo que funciona, los vínculos que sostienen, los espacios que nos contienen, incluso las rutinas que parecen simples se vuelven invisibles precisamente porque están ahí. La gratitud devuelve presencia a lo que ha sido normalizado y rescata su importancia del silencio. Agradecer lo que ya tenemos también es un acto de humildad. Implica aceptar que no todo lo valioso llega envuelto en grandes momentos o conquistas visibles. Hay una riqueza discreta en lo estable, en lo que permanece, en aquello que no necesita ser demostrado. Reconocerlo no reduce la ambición, la humaniza, porque permite desear sin despreciar la base que ya sostiene la vida. Agradecer lo presente también modifica la relación con el tiempo. El ahora deja de ser un simple tránsito hacia el futuro y se convierte en un espacio legítimo de experiencia. Esto no elimina el deseo de cambio, pero sí lo libera de la urgencia. El crecimiento deja de ser una huida y se transforma en una elección consciente que nace desde la suficiencia y no desde la carencia. Además, la gratitud por lo que ya se tiene fortalece la identidad, recordándonos que hemos llegado hasta aquí, que algo nos sostiene, que no todo es falta. Construye una narrativa interna más comprensiva. No se trata de negar lo que duele o lo que falta, sino de permitir que conviva con lo que sí está, sin que una dimensión anule la otra. Apreciar lo que se tiene es, en el fondo, volver a habitar la propia vida. Es dejar de vivir como visitantes esperando algo mejor y empezar a reconocerse como habitantes del presente. Y eso no significa renunciar a crecer, sino crecer desde un suelo firme, desde un lugar interno que no se define por la falta. Quizá la pregunta más honesta no sea ¿qué me falta?, sino ¿qué ya es suficiente? No para detener el camino, sino para caminar con más presencia. Cuando aprendemos a reconocer lo suficiente, algo se relaja adentro. La vida deja de sentirse como una deuda pendiente y comienza a sentirse como una experiencia viva. Así hemos llegado a la conclusión de este tema. Apreciar lo que se tiene no es un destino, es una práctica, una lección cotidiana, una forma de resistencia ante una cultura que nos quiere siempre inconformes. Tal vez la verdadera abundancia no esté en tener más, sino en dejar de vivir como si nunca fuera suficiente. Tal vez la paz no llegue cuando falte menos, sino cuando aprendamos a mirar distinto. Porque al final no es que nos falte tanto, es que pocas veces nos detenemos a ver todo lo que ya está ahí. Salir de esta narrativa no implica eliminar el deseo ni renunciar al crecimiento. Implica devolverle al yo un punto de apoyo interno, aprender a mirarse no solo desde la falta, sino también desde lo que sostiene. Reconocer que la identidad no se construye únicamente a partir de lo que se alcanza, sino también desde lo que se integra, se acepta y se habita. Tal vez el verdadero trabajo no sea convertirse en alguien más, sino reconciliarse con quien ya se es, para que el deseo vuelva a nacer desde la vida y no desde la carencia.
Quizá la gratitud más profunda no sea la que se expresa en momentos extraordinarios, sino la que aprende a reconocer lo ordinario como valioso. Porque cuando dejamos de dar por sentado lo que ya tenemos, la vida deja de sentirse como una deuda pendiente y comienza a sentirse como un territorio posible. Gracias por tu compañía esta semana. No olvides compartir este episodio si te gustó. No olvides tus comentarios en mis redes sociales. Si esta temporada te ha gustado, ¿cuál fue el episodio que más te gustó? ¿Qué temas te gustaría que tratáramos en la siguiente temporada? Aún hay mucho por hacer con este programa. Gracias por siempre estar aquí, por no dejar este programa. De verdad, es para mí un gran regalo de tu parte que elijas estar conmigo estos momentos de tu día, estés haciendo lo que estés haciendo. Gracias por estar aquí y te espero en todas mis redes sociales. En Facebook me encuentras como Odiosa. En Instagram me encuentras como @odiosa_podcast. En Spotify me encuentras como Odiosa. No olvides ahí calificar este podcast con 5 estrellitas. No te roba más de 10 segundos y para mí hace una gran diferencia. Y en YouTube me encuentras como @odiosa_laura_susana, así todo junto. No olvides suscribirte para que seas de los primeros en escuchar estos programas. Por ahí te espero tus comentarios, tus sugerencias y no nos vamos sin la frase final del día y del tema de hoy. Eres digno ahora, no cuando consigas ese trabajo, ni cuando pierdas 10 kilos, ni cuando más gente te conozca. Ahora, simplemente porque existes. Pero ¿qué pasaría si por un momento dejaras de contar carencias y empezaras a contar presencias? Tienes historia, tienes aprendizajes que nadie puede quitarte. Tienes personas que han sido tocadas por tu existencia aunque no siempre lo veas. La gratitud no es conformismo, no es renunciar a crecer, es dejar de vivir como si todo lo valioso estuviera en el cuándo. Es reconocer que el ahora también está lleno. Gracias por tu compañía, te espero la siguiente semana en el último episodio de esta 4ª temporada. Es un episodio hermoso, así que no te lo pierdas. Nos vemos y nos escuchamos la siguiente semana en un episodio más de Odiosa. Yo soy Laura Susana y recuerda que el éxito es aquí. Adiós.